Hace 3 semanas, una isla que había permanecido en silencio durante 643 años comenzó a respirar de nuevo. No metafóricamente. El suelo se está elevando. De forma significativa. De manera constante. De formas que no se corresponden con ningún despertar volcánico del que tengamos constancia. La isla es Canlaon. Un estratovolcán en el centro de Filipinas que tuvo su última gran erupción en 1902. Durante más de 6 siglos antes de eso, nada. Solo silencio. Pero desde mediados de abril de 2026, algo ha cambiado. Y el patrón que emerge en los datos sísmicos es lo que ha llevado vulcanólogos de 3 países diferentes a compartir discretamente archivos que aún no han publicado. Esto es lo que sabemos con certeza. El 12 de abril, el Instituto Filipino de Vulcanología y Sismología detectó la primera secuencia de temblores armónicos bajo el cráter de la cumbre de Canlaon. Los temblores armónicos son diferentes de los terremotos. Los terremotos son agudos, violentos y breves. Los temblores armónicos son suaves, sostenidos y rítmicos. Ocurren cuando el magma comienza a moverse a través de la roca en un flujo continuo, como el agua por una tubería. Solo que la tubería es la corteza terrestre y el agua es roca fundida a 1200 grados Celsius. Ese temblor duró 14 minutos. Para el 19 de abril, ya las grababan cada 6 horas. Para el 28 de abril, cada 90 minutos. ¿Y desde el 1 de mayo? Continua. Sin parar. Una vibración sostenida en la corteza profunda que no ha cesado durante 4 días consecutivos. Esto no es un comportamiento normal de reactivación volcánica. Los volcanes que se preparan para entrar en erupción suelen mostrar episodios de temblores intermitentes, separados por periodos de calma a medida que se redistribuye la presión. Un temblor continuo durante varios días sugiere que algo se está alimentando desde abajo a un ritmo mayor del que puede ascender. Ahora agregue el segundo dato. La cima del Canlaon se ha elevado 11 centímetros en 17 días. Esto no es asentamiento del terreno ni deslizamiento tectónico, sino inflación. La cámara magmática bajo el volcán se está llenando y toda la montaña se está hinchando como un globo. Equipos de estudio de la deformación del terreno, mediante interferometría satelital, lo confirmaron el 2 de mayo. La inflación se centra justo debajo del cráter de la cima y es radial, lo que significa que se expande uniformemente en todas direcciones. Esto solo es posible con una cámara presurizada que se expande simétricamente. Aquí está la parte que debería preocuparte. 11 centímetros en 17 días nos dan una tasa de inflación promedio de aproximadamente 6,5 milímetros por día. Para ponerlo en perspectiva, el monte Pinatubo, a solo 300 kilómetros al norte de Canlaon, se infló a un ritmo de unos 2 milímetros por día en los 2 meses previos a su catastrófica erupción de 1991. La erupción del Pinatubo causó la muerte de más de 800 personas, desplazó a cientos de miles y redujo las temperaturas globales en medio grado Celsius durante 2 años. Y Canlaon se está inflando más del triple de rápido. Pero Canlaon no es Pinatubo. Es un sistema diferente. Tiene una composición de magma distinta, una historia eruptiva diferente y una cámara magmática a una profundidad diferente. Y ahí es donde comienza la incertidumbre científica, porque en realidad no tenemos un modelo sólido de lo que hará Canlaon cuando despierte de su letargo de 643 años. La última erupción significativa ocurrió en 1902. Se clasificó como VI2, un evento relativamente pequeño. Hubo algo de caída de ceniza, flujos de lava menores y daños localizados. Nada catastrófico. Antes de eso, el registro histórico es confuso. Sabemos que hubo una erupción en 1866. Posiblemente otra en 1827. Pero antes del siglo XIX, la documentación es escasa, anecdótica y a menudo contradictoria. Los registros coloniales españoles mencionan fuego de la montaña en 1673, pero no hay detalles sobre la magnitud o el impacto. ¿Y antes de eso? Silencio. Silencio geológico. Esto significa que la última vez que Canlaon hizo algo realmente significativo, no había nadie con las herramientas para medirlo, documentarlo o comprenderlo. Y eso es un problema cuando se intenta predecir lo que sucederá después, porque la vulcanología es una disciplina de reconocimiento de patrones. Se compara el comportamiento actual con precedentes históricos. Se buscan análogos. Se construyen modelos basados en lo que el sistema ha hecho anteriormente. Pero, ¿qué se hace cuando el sistema no ha hecho nada parecido en toda la historia registrada? La señal sísmica que emana del Canlaon en este momento no coincide con los precursores de la erupción de 1902.
Tampoco coincide con las pequeñas explosiones freáticas de 2016. Ni siquiera coincide claramente con el preludio de las erupciones del Pinatubo, el Mayón o el Taal, los tres volcanes filipinos más estudiados. Si bien presenta similitudes en algunos aspectos, existen anomalías. Pequeños detalles en el espectro de frecuencias de los temblores. La distribución en profundidad de los microsismos. La proporción entre eventos sísmicos de largo y corto periodo. Estos detalles son importantes, ya que indican qué tipo de magma se está moviendo, a qué velocidad y si encuentra resistencia. Y ahora mismo, los detalles revelan algo desconocido. El 3 de mayo, un equipo del Programa de Asistencia para Desastres Volcánicos del USGS llegó a Manila. No lo anunciaron. No hubo comunicado de prensa. Pero estaban allí. Eso dice mucho. El USGS no despliega equipos internacionales de respuesta rápida para la actividad volcánica rutinaria. Los despliegan cuando existe un escenario creíble de un evento de alto impacto que podría afectar a decenas de miles de personas o desestabilizar una región. Canlaon se encuentra en la Isla de Negros, hogar de más de 2,5 millones de personas. Las ciudades de Bacolod y Dumaguete están a menos de 30 kilómetros de la cima. Más de 60.000 personas viven dentro de la zona de peligro permanente de 6 kilómetros. Y a diferencia del Pinatubo en 1991, donde el centro de población importante más cercano estaba a más de 40 kilómetros y los plazos de evacuación eran largos, el radio de amenaza de Canlaon se superpone directamente con comunidades densamente pobladas y establecidas que han vivido allí durante generaciones. No se trata de asentamientos temporales. Son pueblos con infraestructura, escuelas, hospitales y carreteras que no pueden simplemente abandonarse con una semana de aviso. Entonces, cuando los temblores armónicos no cesan, la montaña sigue elevándose y el patrón sísmico no coincide con lo que se describe en los libros de texto, la gente empieza a hacerse la pregunta que nadie quiere responder prematuramente. ¿Esto se convertirá en otro Pinatubo? ¿O será algo que no hayamos visto antes? Quédense conmigo, porque lo que les voy a mostrar es el dato que cambió el rumbo de las conversaciones dentro de las agencias de monitoreo. Y no es algo que encontrarán en las noticias. Está oculto en una actualización técnica publicada en un servidor interno de Pivolx el 30 de abril y distribuida únicamente a un grupo de trabajo cerrado de vulcanólogos de 5 países. Es un solo gráfico. Emisiones de gases. Específicamente, la proporción de dióxido de azufre con respecto al dióxido de carbono que se libera de las fumarolas de la cumbre de Canlaon. Los volcanes respiran mucho antes de entrar en erupción. Expulsan gases desde las profundidades del sistema magmático, y si sabes qué buscar, esos gases te cuentan una historia. No solo si se avecina una erupción, sino de qué tipo. ¿A qué profundidad se encuentra el magma? ¿A qué grado de evolución está? ¿A cuánto potencial explosivo contiene? Y en el caso de Canlaon, la historia que se cuenta ahora mismo sobre los gases no encaja con la narrativa de un despertar lento y gradual. Permítanme explicarles esto paso a paso porque es importante. Cuando el magma asciende desde las profundidades de la Tierra, transporta gases disueltos. Imagínelo como una botella de refresco. Bajo presión, el gas permanece disuelto. Pero a medida que el magma asciende y la presión disminuye, esos gases comienzan a escapar. El primer gas en liberarse es el dióxido de carbono. El CO se libera tempranamente, a gran profundidad, a veces entre 10 y 15 kilómetros, mucho antes de que el magma se acerque a la superficie. Es un mensajero del sistema profundo. El dióxido de azufre, por otro lado, se libera más tarde. Se libera cuando el magma se encuentra a poca profundidad, generalmente a menos de 5 kilómetros de la superficie, aunque a menudo mucho menos. El SO es el gas que indica la proximidad del magma, su desgasificación activa y la presurización del sistema en la corteza superior, donde puede formarse rápidamente una vía de erupción. Al medir la proporción de SO2 a CO2, se mide esencialmente la profundidad del magma activo. Una proporción baja indica actividad profunda, mientras que una proporción alta indica actividad superficial. Cuando esta proporción aumenta rápidamente, significa que el magma asciende hacia la superficie a un ritmo que debería alertar sobre el problema. El 15 de abril, la relación SO2/CO2 de Canlaon era de 3 segundos. Es un valor bajo. Indica una profunda inestabilidad del sistema. El magma se agita en las profundidades, pero no representa una amenaza inmediata. El 22 de abril, el nivel era de 1,2. Se trata de un aumento significativo en una semana. El magma había ascendido. Aún no era crítico, pero el proceso se estaba acelerando.
El 29 de abril alcanzó los 4,7. Y el 2 de mayo, la medición más reciente disponible en esa actualización interna de Pivolx, registró un valor de 8,1. Permítanme poner esto en contexto. Durante los 2 meses previos a la erupción del monte Pinatubo en 1991, la relación SO2/CO2 aumentó de alrededor de 2 a aproximadamente 6 en la última semana antes de la explosión. Ese aumento duró 60 días. Canlaon ha pasado de 3 segundos a 8,1 en 18 días. Y la curva no se está estabilizando, sino que se está acentuando. No se trata de un despertar gradual. Es magma que asciende rápidamente a través de la corteza, desprendiendo gas a medida que sube, y lo hace a un ritmo que sugiere que algo lo impulsa hacia arriba con una fuerza inusual. Ahora bien, aquí está la pregunta para la que nadie tiene una respuesta clara todavía. ¿Qué es lo que lo impulsa? Los volcanes no entran en erupción por sí solos. Algo tiene que cambiar en el sistema profundo para iniciar una secuencia eruptiva. A veces es la inyección de magma nuevo desde el manto, un nuevo pulso de calor y material que desestabiliza una cámara antigua e inactiva. Otras veces es una falla estructural, donde el techo de una cámara magmática se fractura y la presión se libera hacia arriba. Y otras veces es un factor externo, un terremoto cercano que sacude el sistema lo suficiente como para provocar la erupción. Pero en el caso de Canlaon, no hay un desencadenante externo evidente. No ha habido ningún terremoto importante en la región. Ningún evento tectónico que explique por qué, después de 643 años, el volcán de repente despierta a mediados de abril de 2026. Lo que sugiere que el desencadenante es interno. Algo cambió bajo la superficie. Algo que no podemos observar directamente. Y ahí es donde la incertidumbre se vuelve incómoda. El 27 de abril, un equipo de investigación de la Universidad de Filipinas publicó un análisis preliminar basado en datos de tomografía sísmica recopilados durante los últimos 2 años. La tomografía sísmica es similar a una tomografía computarizada médica, pero aplicada a la Tierra. Se utilizan ondas sísmicas para obtener imágenes de la estructura interna de la corteza y el manto, buscando anomalías, bolsas de roca fundida o semifundida y vías por donde podría desplazarse el magma. Lo que encontraron bajo Canlaon fue un depósito de magma a unos 8 kilómetros de profundidad. Esto no es inusual. La mayoría de los estratovolcanes activos tienen una cámara superficial entre 5 y 10 kilómetros de profundidad. Pero lo que les llamó la atención fue una segunda característica, un conducto vertical, una columna de material de baja velocidad que se extendía desde esa cámara de 8 kilómetros hasta al menos 25 kilómetros de profundidad, posiblemente más. La resolución de los datos no les permitió seguir su recorrido, pero la estructura era clara, un sistema de alimentación profundo que conectaba la cámara superficial con algo mucho más grande debajo. Ese conducto profundo es la línea de combustible. Y si esa línea se ha abierto, si el magma ahora fluye hacia arriba desde un depósito profundo, potencialmente enorme, hacia la cámara superficial, entonces lo que estamos viendo en la superficie ahora mismo, los temblores, la inflación, las emisiones de gas, no es el panorama completo. Es solo el principio. La cámara superficial se está llenando. Y cuando se llena más allá de un umbral crítico, cuando la presión supera la resistencia a la tracción de la roca que está encima, la roca se rompe. Y cuando la roca se rompe, el magma encuentra un camino hacia la superficie. Así es como comienzan las erupciones. Pero hay otra variable en juego que hace que Canlaon sea particularmente impredecible, y tiene que ver con el agua. Canlaon es un estratovolcán ubicado en un arco de islas tropical. Esto significa que se encuentra sobre una zona de subducción, donde la placa oceánica se hunde en el manto, arrastrando consigo grandes cantidades de agua de mar atrapada en minerales y sedimentos. A medida que la placa desciende y se calienta, el agua se libera y asciende hacia la cuña del manto superior, disminuyendo el punto de fusión de la roca y generando magma. Por eso, arcos de islas como Filipinas, Japón e Indonesia son algunas de las regiones volcánicamente más activas de la Tierra. El magma es rico en agua. Y el magma rico en agua es un magma explosivo. Cuando el agua se disuelve en magma bajo presión, permanece líquida. Pero en el instante en que la presión disminuye, el agua se convierte instantáneamente en vapor. De forma violenta. Y como el vapor ocupa un volumen mucho mayor que el agua líquida, el gas en expansión desgarra el magma, fragmentándolo en ceniza y material piroclástico que es lanzado a la atmósfera a velocidades supersónicas. Esto es lo que ocurrió en el Pinatubo. Esto es lo que ocurrió en el Monte Santa Elena. Esto es lo que ocurre en prácticamente todas las grandes erupciones explosivas del planeta. El magma no solo fluye,
sino que detona. Aún no sabemos con exactitud cuán rica en agua es la magma actual del Canlaon. Para ello, se requiere el muestreo directo de la columna de gas o el análisis de material eruptivo reciente, ninguno de los cuales está disponible todavía porque el volcán no ha entrado en erupción. Sin embargo, basándonos en el contexto tectónico, en el comportamiento histórico de otros volcanes filipinos y en las proporciones de gases que observamos actualmente, los equipos de monitoreo suponen que se trata de magma rico en volátiles. Y si esta suposición es correcta, entonces la erupción, cuando llegue, no será un flujo de lava suave, sino explosivo. La pregunta es ¿cuán explosivo? ¿V3? Se trata de una erupción moderada. Caída de ceniza significativa, evacuaciones localizadas, interrupciones en la aviación, pero manejable. ¿V4? Se trata de una erupción importante. Cobertura regional de ceniza, evacuaciones prolongadas, potencial de flujos piroclásticos, impacto climático cuantificable. ¿V5 o superior? Se trata de una erupción catastrófica. Desplazamiento masivo de personas, efectos atmosféricos globales, posibles pérdidas de cosechas, un desastre cuyas repercusiones se prolongan durante años. El volcán Pinatubo tuvo una magnitud V6. Y, con los datos que tenemos actualmente, no podemos descartar que Canlaon tenga ese potencial. Tampoco podemos confirmarlo. El registro histórico es demasiado escaso. El sistema está muy poco estudiado. Pero los precursores que observamos, la velocidad de la inflación, la composición del gas, la continuidad sísmica, son consistentes con un sistema presurizado de gran tamaño que se prepara para liberarse. Y aquí viene la parte que debería mantenerte atento. El 4 de mayo, el PIVOLCS elevó el nivel de alerta de 1 a 2. El nivel de alerta 2 significa inestabilidad moderada, mayor probabilidad de erupción y la recomendación a los residentes en un radio de 4 kilómetros de prepararse para una posible evacuación. No se trata de una orden de evacuación. Todavía no. Pero sí indica que la situación está escalando más allá de la actividad normal. Lo que no anunciaron públicamente, pero que ha estado circulando en la comunidad internacional de monitoreo, es que en las discusiones internas ya se están analizando escenarios de nivel de alerta 3. El nivel de alerta 3 significa que hay magma en la superficie o cerca de ella, que es probable una erupción en cuestión de semanas o días, y que las evacuaciones se vuelven obligatorias. La razón por la que le están discutiendo ahora, aunque la alerta oficial aún esté en el nivel 2, es porque la curva de escalada es pronunciada. Si las tendencias actuales se mantienen, si los temblores continúan, si la inflación no disminuye, si el SO2 sigue aumentando, entonces el intervalo entre el nivel de alerta 2 y el nivel de alerta 3 podría ser muy corto. Días, no semanas. Y si ese lapso es corto, entonces el tiempo disponible para evacuar a 60.000 personas de la zona de peligro, coordinar la logística, establecer centros de evacuación y prevenir el pánico se reduce drásticamente. La respuesta ante un desastre es tanto un problema logístico como científico. Se necesitan carreteras despejadas. Se necesitan refugios que no estén saturados. Se necesita una comunicación clara para que la gente sepa a dónde ir y cuándo. Y todo esto debe ocurrir antes de que comience la erupción, porque una vez que comienza, las carreteras se llenan de ceniza, la visibilidad se reduce a cero y el traslado de personas se vuelve exponencialmente más difícil. Esto fue lo que ocurrió en el monte Ontake, en Japón, en 2014. Una erupción freática repentina, casi sin previo aviso, mató a 63 excursionistas en la cima. Tuvieron minutos, no horas. Y Ontake ni siquiera fue una erupción magmática. Fue solo vapor y rocas. Si Canlaon entra en erupción magmática, si los flujos piroclásticos comienzan a descender por las laderas a 100 km por hora, la gente de esos valles no tendrá minutos. Tendrá segundos. Así que los equipos de monitoreo están observando los datos cada hora, buscando la señal que indique que el sistema está entrando en una fase eruptiva. Y la señal que están observando con mayor atención ahora mismo no son los temblores. No es la inflación. Es la sismicidad a poca profundidad. Porque cuando el magma llega a los últimos cientos de metros bajo la superficie, genera un tipo específico de terremoto. Se llaman terremotos volcano-tectónicos y ocurren cuando la roca se fractura bajo la presión del magma ascendente. Estos sismos son agudos, de alta frecuencia y se agrupan en el espacio. Forman un patrón que traza el camino que el magma está abriendo hacia la superficie. Y cuando empiezas a ver que esos sismos migran hacia arriba, volviéndose menos profundos con el tiempo, pasando de 3 kilómetros de profundidad a 2 kilómetros, luego a 1 kilómetro y finalmente a 500 metros, es la cuenta regresiva. Es el magma abriéndose paso.
Hasta el 4 de mayo, el terremoto menos profundo registrado bajo Canlaon se produjo a 2,7 kilómetros de profundidad. Eso fue ayer. Y la evolución de la última semana muestra una clara tendencia: los terremotos son cada vez menos profundos. En toda crisis volcánica llega un momento en que la narrativa pública y el debate científico interno divergen. El público ve niveles de alerta, avisos de evacuación, reportajes con periodistas frente al volcán señalando las fumarolas. Todo parece controlado, como si el sistema funcionara según lo previsto. Pero dentro de las agencias de monitoreo, en los correos electrónicos confidenciales y los portales seguros para compartir datos, se desarrolla una conversación diferente. Una que no se centra en lo que se anuncia, sino en lo que se está preparando. Y en este momento, esa conversación sobre Canlaon se centra en un escenario que aún no se ha discutido públicamente, pero que al menos 3 grupos de investigación distintos están modelando en detalle. Un colapso lateral. Permítanme explicarles qué significa eso, porque no es un término que la mayoría de la gente haya escuchado a menos que hayan estudiado la erupción del monte Santa Elena en 1980. Los estratovolcanes no son montañas sólidas. Son estructuras estratificadas, formadas a lo largo de miles de años por erupciones sucesivas. Flujos de lava, depósitos de ceniza, material piroclástico, todo apilado. Y debido a su rápida formación geológica, suelen ser estructuralmente inestables. Las capas no se unen perfectamente. Existen zonas débiles. Fallas. Zonas donde el agua se ha infiltrado y alterado químicamente la roca, transformando el basalto sólido en minerales arcillosos blandos que carecen de resistencia. Cuando se empieza a inflar una montaña de esa manera, bombeando magma a una cámara subterránea y empujando toda la estructura hacia arriba, no solo se presuriza el sistema magmático, sino que se pone a prueba la integridad estructural de la propia montaña. Y si existe una debilidad preexistente, una falla o una zona alterada en un lado del volcán, ese lado puede ceder. Todo el flanco de la montaña puede desprenderse y deslizarse ladera abajo en un alud masivo, a menudo provocado por un terremoto o una liberación repentina de presión en la cámara magmática. Cuando un flanco se derrumba, no solo cae, sino que despresuriza la cámara magmática instantáneamente. Imagínese cortar la parte superior de una botella de champán mientras aún está presurizada. El magma, que se mantenía en su lugar por el peso de la roca suprayacente, de repente se queda sin presión. Los gases disueltos se convierten en vapor de golpe, y el magma explota lateralmente por la ladera de la montaña. Eso fue lo que ocurrió en el monte Santa Elena el 18 de mayo de 1980. El flanco norte se derrumbó, eliminando 400 metros de elevación en cuestión de segundos, y la cámara magmática entró en erupción lateralmente. La explosión lateral viajó a 1080 km por hora y devastó un área de 600 km cuadrados. Árboles de 30 metros de altura se partieron como palillos de dientes. Todo dentro de la zona de la explosión quedó incinerado o sepultado. 57 personas murieron, la mayoría lejos de lo que se había considerado la zona de peligro, porque nadie había simulado un escenario de explosión lateral. Desde entonces, los vulcanólogos se han percatado de que los derrumbes de flanco no son raros. Han ocurrido en decenas de volcanes en todo el mundo. Y son especialmente comunes en sistemas volcánicos tropicales saturados de agua, donde la alteración hidrotermal debilita la estructura desde el interior. Canlaon encaja perfectamente en ese perfil. En 2019, un equipo de prospección geofísica de Japón realizó un mapeo de resistividad eléctrica y de radar de penetración terrestre en el flanco occidental de Canlaon. Buscaban zonas de alteración hidrotermal, áreas donde el agua caliente circulante había erosionado químicamente la roca. Encontraron una gran anomalía de baja resistividad que se extendía desde aproximadamente 1200 metros de altitud hasta los 600 metros, cubriendo un área de unos 2 kilómetros cuadrados. La baja resistividad indica que la roca está saturada de agua y alterada químicamente, lo que compromete su resistencia estructural. En su momento, se publicó como un hallazgo de interés académico. Una nota en una revista de geofísica. Pero no se consideró un peligro inmediato porque el volcán estaba inactivo. No había movimiento activo de magma. No había inflación. No había razón para pensar que la zona alterada tendría consecuencias a corto plazo. Ahora, eso ha cambiado. La elevación que observamos, los 11 centímetros concentrados bajo la cumbre, no se distribuye uniformemente por toda la montaña. Es asimétrica. El flanco occidental se eleva más rápido que el oriental. Este detalle se aprecia en los datos del satélite INSAR, los mismos que confirmaron la elevación general. Y el hecho de que el flanco occidental, el mismo con la gran zona alterada,
se deforme más que el resto de la estructura, es una señal de alerta estructural. Esto sugiere que la cámara magmática no está perfectamente centrada bajo la cima. Está ligeramente desplazada hacia el oeste. Y a medida que se expande, ejerce una presión más agresiva contra el lado occidental de la montaña, el lado que ya está debilitado. Esta es precisamente la configuración geométrica que precede a la inestabilidad del flanco. El 30 de abril, un investigador del Servicio Geológico de Japón envió un memorando técnico a PIVOLCS destacando esta preocupación. El memorando no era una publicación formal, sino una advertencia entre colegas, del tipo que se da en la comunidad vulcanológica internacional cuando alguien observa un patrón que le preocupa. El memorando incluía un cálculo aproximado del umbral crítico de inflación para la falla del flanco, basado en el tamaño conocido de la zona alterada y la tasa de deformación actual. La cifra que calculó fue de 18 centímetros de elevación diferencial en el flanco occidental. A fecha de 4 de mayo, estamos en 13 centímetros. Si se mantiene el ritmo de inflación actual, alcanzaremos los 18 centímetros en 9 días. Ahora bien, no se trata de una fecha límite estricta. No es que la montaña vaya a colapsar definitivamente en el momento en que alcance los 18 centímetros. Los modelos geofísicos son aproximaciones. Existen incertidumbres en la resistencia de la roca, en la geometría de la zona alterada y en cómo se transmite realmente la presión a través de la estructura. Podría ceder antes. Podría resistir mucho más tiempo. Pero la cuestión es que nos encontramos en un punto en el que la inestabilidad de los flancos es un escenario plausible que debe contemplarse. Y planificar una explosión lateral es diferente a planificar una erupción vertical. En una erupción vertical, las zonas de peligro son relativamente predecibles. Los flujos piroclásticos tienden a seguir los valles. La caída de ceniza depende de la dirección del viento. Se pueden trazar zonas de evacuación basándose en la topografía y los patrones climáticos predominantes. Pero en una explosión lateral, todo eso cambia. La explosión no sigue los valles. Avanza en línea recta, arrasando todo a su paso, incluyendo crestas y terrenos elevados que normalmente serían seguros. Y el radio de la explosión puede extenderse mucho más allá de la zona de peligro tradicional. En el monte Santa Elena, la explosión lateral alcanzó los 28 kilómetros desde la cima. En Besimiani, Rusia, en 1956, llegó a los 30 kilómetros. Si ocurriera un evento similar en Canlaon, con una explosión lateral dirigida hacia el oeste-noroeste, la dirección hacia la que apunta el flanco alterado, arrasaría los municipios de La Carlota y La Castellana, donde viven más de 140.000 personas. La mayoría de ellas no se encuentran dentro de la actual zona de peligro permanente de 6 kilómetros. Están fuera de ella. No se les ha advertido que se preparen para la evacuación porque los modelos oficiales de riesgo asumen una erupción convencional. Pero si el flanco falla, el mapa de riesgos es erróneo. Esta es la conversación que se está dando ahora mismo a puerta cerrada. Se empieza a preparar el escenario de colapso lateral más desfavorable, aunque no sea el resultado más probable. Se amplía la planificación de evacuación para incluir zonas que actualmente no están catalogadas como de alto riesgo, sabiendo que hacerlo podría provocar pánico o una sobrecarga logística. Se anuncia públicamente la posibilidad, aunque la ciencia sea incierta y se pueda estar equivocado. Estas no son preguntas fáciles. Porque si se advierte en exceso, si se evacúa a 200.000 personas y no pasa nada, se pierde credibilidad. La próxima vez que se emita una advertencia, nadie hará caso. Pero si se advierte de forma insuficiente, si se siguen los modelos convencionales y el flanco se derrumba, muere gente. Y uno es responsable. En cambio, se está llevando a cabo una preparación discreta. Una planificación de contingencia que no requiere un anuncio público. El 3 de mayo, la Cruz Roja Filipina trasladó suministros de emergencia adicionales a las zonas de acopio en Bacolod y Dumaguete, tiendas de campaña, purificadores de agua y botiquines médicos. Suficientes para 50.000 personas desplazadas, una cifra muy superior a la población de la zona de 6 kilómetros. Este no es el procedimiento habitual para una situación de nivel de alerta 2. Se trata de una preparación de contingencia para algo de mayor envergadura. El 4 de mayo, la Fuerza Aérea Filipina trasladó 2 aviones de transporte C-130 a la base aérea de Mactan, en Cebú, dentro del alcance de despliegue rápido de la isla de Negros. Una vez más, sin anuncio público. Simplemente un movimiento logístico discreto que amplía la capacidad de respuesta en caso de que la situación se agrave rápidamente. Y esta mañana, 5 de mayo,
El equipo del USGS que llegó a Manila la semana pasada desplegó sismómetros portátiles de banda ancha en el flanco occidental del Canlaon. No alrededor de la cima. No distribuidos uniformemente alrededor del volcán. Específicamente en el flanco occidental. Están intentando obtener datos de mayor resolución sobre la microsismicidad en esa zona alterada, buscando el tipo de terremotos superficiales y agrupados que indicarían que la roca está comenzando a fracturarse bajo presión. Si comienzan a producirse esos terremotos, será señal de que el colapso del flanco es inminente. Y si aparece esa señal, el protocolo de respuesta cambiará de inmediato, nivel de alerta 3, evacuaciones obligatorias y ampliación del radio de peligro. Pero esa señal aún no ha aparecido. La sismicidad sigue concentrada bajo la cumbre, en el sistema magmático, no en la estructura de los flancos. Lo que significa que la montaña aún se mantiene firme. Por ahora. Esto es lo que hace que esta situación sea tan difícil de comunicar y por qué no se está cubriendo claramente en los medios. La ciencia opera en un espacio de profunda incertidumbre. Sabemos que el volcán está despertando. Sabemos que los precursores se están intensificando más rápido de lo esperado. Sabemos que hay una debilidad estructural que podría convertir esto en algo mucho peor que una erupción normal. Pero no sabemos si esa debilidad realmente fallará. No sabemos si el magma llegará a la superficie antes o después de que el flanco se desestabilice. No sabemos si la erupción será de VI3 o VI5. No sabemos si tenemos semanas o días. Y cuando la ciencia no puede darte certeza, te da probabilidades. Te da escenarios. Y los escenarios no dan pie a titulares llamativos. No caben en un segmento de noticias de 2 minutos. Así que lo que ve el público es, el volcán muestra mayor actividad. Se ha elevado el nivel de alerta, se recomienda a los residentes que se mantengan informados. Lo cual es cierto, pero no es la imagen completa. En resumen, estamos presenciando cómo un sistema se acelera hacia una erupción con múltiples resultados posibles, algunos de ellos catastróficos, y lo estamos haciendo con datos incompletos sobre un volcán que no ha tenido un evento importante en más de 600 años. Y en medio de todo esto, hay una información más que empieza a circular entre los equipos de vigilancia, y es el tipo de detalle que cambia por completo el cálculo del riesgo. Canlaon no se despierta solo. En Filipinas, otros 4 volcanes muestran actualmente una actividad elevada. No al mismo nivel que Canlaon, pero sí por encima del nivel habitual. Mayón, situado a 400 kilómetros al sureste, registra un aumento en las emisiones de dióxido de azufre desde finales de abril. Taal, a 500 kilómetros al norte, registró una pequeña erupción freática el 25 de abril. Bulusan, en el extremo sur de Luzón, ha experimentado una serie de explosiones de vapor en las últimas 2 semanas. Y Pinatubo, inactivo desde 1991, ha comenzado a mostrar sismicidad de baja intensidad nuevamente por primera vez en 15 años. 5 volcanes. Todos en el mismo arco insular. Todos mostrando signos de actividad en un lapso de 3 semanas. Eso no es normal. Y plantea una pregunta para la que nadie tiene una buena respuesta todavía. ¿Está esto relacionado? ¿Está ocurriendo algo en las profundidades de la zona de subducción, algún proceso tectónico a gran escala, que esté desencadenando actividad volcánica en todo el arco simultáneamente? ¿O se trata simplemente de una coincidencia, una agrupación estadística que parece significativa pero que en realidad no lo es? Presta atención. Porque la respuesta a esa pregunta podría determinar si lo que estamos viendo en Canlaon es un hecho aislado o el comienzo de algo mucho más grande. Cuando un volcán entra en erupción, es un fenómeno geológico. Cuando 5 entran en erupción en 3 semanas, es un patrón. Y los patrones exigen una explicación. Filipinas se asienta sobre uno de los límites tectónicos más complejos de la Tierra. No se trata de una simple zona de subducción donde una placa se desliza bajo otra en una línea recta y predecible. Es una zona de colisión donde 3 grandes placas tectónicas, la placa euroasiática, la placa del mar de Filipinas y la placa de la Sonda, convergen, se fragmentan y rozan entre sí. El resultado es un paisaje fracturado por fallas, unido por arcos volcánicos y sometido a fuerzas que pueden cambiar rápida e impredeciblemente. El arco volcánico que incluye Canlaon, Mayón, Taal, Bulusan y Pinatubo se extiende a lo largo de 1200 kilómetros de norte a sur. Estos volcanes no comparten una única cámara magmática. Se alimentan de sistemas y depósitos independientes, separados por cientos de kilómetros de corteza. Por lo tanto, el hecho de que todos presenten actividad simultáneamente sugiere que algo está ocurriendo a mayor profundidad, en el manto o en la propia placa subducida,
que está afectando a todo el arco al mismo tiempo. Existen precedentes. En 2010, una serie de volcanes en el arco volcánico andino de Sudamérica mostraron actividad coordinada durante un periodo de 6 meses. En ese caso, los investigadores finalmente la atribuyeron a un cambio en la velocidad de subducción. La placa de Nazca, que se hunde bajo Sudamérica, experimentó una aceleración repentina en su velocidad de descenso, probablemente provocada por un desprendimiento profundo de la placa. Dicha aceleración modificó las condiciones de presión y temperatura en la cuña del manto sobre la placa, aumentando la tasa de generación de magma y alimentando con más material los sistemas volcánicos a lo largo de todo el arco. ¿Podría estar ocurriendo algo similar bajo las aguas de Filipinas? El 12 de marzo, 2 meses antes del inicio de la actividad sísmica de Canlaon, un terremoto de magnitud 7,1 sacudió la costa de Mindanao, en el sur de Filipinas. Fue un sismo profundo, con un foco a 180 kilómetros de profundidad, muy por debajo de la corteza, en la propia placa subducida. Los terremotos profundos de este tipo suelen indicar una redistribución de la tensión en la placa a medida que se flexiona y desciende hacia el manto. En aquel momento, se consideró un evento sísmico aislado, significativo, pero no alarmante. Pero, en retrospectiva, algunos investigadores se preguntan ahora si aquel terremoto fue en realidad un precursor. Una señal de que la geometría de la placa estaba cambiando, que la tensión se estaba acumulando y que el sistema estaba entrando en una nueva fase de actividad tectónica. Si eso es cierto, si el terremoto de marzo fue el detonante, entonces la actividad volcánica que estamos viendo ahora en todo el arco no es una coincidencia. Es una consecuencia. Una respuesta a una reorganización tectónica más profunda que está alimentando más magma a múltiples sistemas volcánicos simultáneamente. Y si ese es el caso, entonces Canlaon no es solo una crisis aislada. Es la expresión más avanzada de un evento tectónico mucho mayor que aún se está desarrollando. Esta es la hipótesis que se debate discretamente en un grupo de trabajo convocado por la Red de Monitoreo del Cinturón de Fuego del Pacífico. El grupo está integrado por vulcanólogos, sismólogos y geofísicos de Filipinas, Estados Unidos, Japón, Indonesia y Nueva Zelanda. Aún no han publicado nada. Los datos son demasiado preliminares y las conexiones, demasiado inciertas. Sin embargo, están compartiendo observaciones, comparando cronologías y construyendo una visión general de la actividad del sistema tectónico en su conjunto. Y la imagen es inquietante. Porque si la hipótesis es correcta, si todo el arco filipino está entrando en un periodo de intensa actividad volcánica impulsada por procesos tectónicos profundos, entonces lo que nos estamos preparando en Canlaon es solo el comienzo. Podría seguir el Mayón. Podría seguir el Taal. Podría seguir el Pinatubo, que no ha entrado en erupción en 35 años pero ahora muestra signos de reactivación. Y si varios volcanes importantes entran en erupción en un corto periodo de tiempo, el impacto acumulativo en la población regional, en la agricultura, en la aviación, en la atmósfera global, no es solo un desastre. Es una conmoción sistémica. Ahora bien, debo ser claro. Esto sigue siendo una hipótesis. No está confirmada. Los datos que la respaldan son circunstanciales. Pero el hecho de que quienes supervisan estos sistemas la estén tomando en serio debería ser significativo. No especulan a la ligera. No comparten ideas a medio formar a menos que las implicaciones sean lo suficientemente importantes como para justificar una coordinación temprana. Y las implicaciones son significativas. Volvamos a Canlaon, porque ahí es donde se concentra el riesgo inmediato y donde se presentará la próxima decisión crucial. Esta mañana, 5 de mayo, el temblor sísmico bajo Canlaon continúa sin cesar. No se ha detenido ni siquiera se ha interrumpido. Ya son 5 días completos de temblor armónico sostenido, una señal constante del movimiento del magma que no muestra signos de desaceleración. La inflación ha alcanzado los 14 centímetros en el flanco occidental, frente a los 13 centímetros de ayer. La relación SO2/CO2 en la columna de gas se mantiene en 8,1, con cierta variabilidad pero sin tendencia a la baja. Y la sismicidad superficial, esos terremotos volcano-tectónicos que siguen el recorrido del magma hacia la superficie, se registra ahora a tan solo 1,9 kilómetros de profundidad. Todos estos indicadores apuntan en la misma dirección. El sistema se está intensificando. El magma está ascendiendo. Y el margen de tiempo antes de una erupción se está reduciendo. La pregunta que se hacen ahora los organismos de monitoreo no es si habrá una erupción, sino cuándo. Y, más concretamente, ¿habrá tiempo suficiente para llevar a cabo una evacuación completa antes de que comience? En circunstancias normales, la respuesta sería sí.
Los volcanes suelen dar señales precursoras claras durante días o semanas antes de una erupción importante. El temblor se intensifica, la sismicidad superficial se acelera, la deformación del terreno se vuelve exponencial y se produce un claro aumento que indica la proximidad de la erupción. Pero Canlaon no se comporta con normalidad. La escalada ha sido rápida, comprimida en un lapso de 3 semanas, y las señales ya alcanzan niveles que normalmente indicarían una erupción inminente. Sin embargo, la erupción aún no ha comenzado. El magma sigue bajo tierra, sigue ascendiendo y sigue ejerciendo presión sobre el sistema. Esto significa una de dos cosas: o la erupción aún está a días o semanas de distancia, y los precursores que estamos viendo ahora son solo la fase inicial de un proceso mucho más prolongado, o la erupción está muy cerca, y el detonante final, el evento que rompe la última barrera entre el magma y la superficie, podría ocurrir en cualquier momento. Los equipos de monitoreo parten de la premisa de que se trata del segundo escenario. Porque si se equivocan, si suponen que hay más tiempo y la erupción ocurre antes, habrá muertes. Pero si suponen que hay menos tiempo y la erupción ocurre después, el peor resultado será una evacuación prolongada y algunas perturbaciones económicas. El cálculo es claro, es mejor pecar de precavido. Por eso, entre bastidores, se están realizando preparativos para declarar el nivel de alerta 3. No hoy. Todavía no. Pero pronto. Posiblemente en un plazo de 48 a 72 horas si la situación actual se mantiene. El nivel de alerta 3 significa que la erupción es inminente, que el magma se encuentra en la superficie o cerca de ella, y que todas las personas dentro de la zona de peligro designada deben evacuar de inmediato. En el caso del volcán Canlaon, esta zona se define actualmente como un radio de 6 kilómetros alrededor de la cima. Sin embargo, si se considera creíble el escenario de inestabilidad del flanco, si los datos sísmicos del flanco occidental comienzan a mostrar señales de fractura, dicha zona podría ampliarse a 10 o incluso 15 kilómetros, lo que implicaría la evacuación de 200.000 personas adicionales. Trasladar a tantas personas con tan poca antelación, en una región con infraestructura vial limitada, es una pesadilla logística. Solo hay 3 carreteras principales que salen de la zona de alto riesgo, y todas atraviesan valles estrechos que podrían colapsarse por el tráfico o quedar bloqueados por la caída de ceniza. Los centros de evacuación en Bacolod y Dumaguete tienen capacidad para unas 30.000 personas en total. Si la orden de evacuación se extiende a un área mayor, incluyendo el radio de explosión ampliado, se produciría un desbordamiento hacia gimnasios escolares, canchas cubiertas, iglesias y cualquier otra estructura que pueda albergar personas. Además, las cadenas de suministro de alimentos, agua, saneamiento y atención médica se verían sobrecargadas. Así es como se gestiona una emergencia en un país en desarrollo densamente poblado. No es un proceso limpio ni eficiente. Es una carrera contrarreloj para evacuar a la gente más rápido de lo que avanza el desastre, sabiendo que algunos no se irán, que otros esperarán demasiado, que otros regresarán por sus pertenencias, su ganado o sus familiares, y que cada retraso aumenta el riesgo. Las unidades de gobierno local alrededor de Canlaon ya han pasado por esto. El volcán Taal entró en erupción en 2020, desplazando a más de 100.000 personas. El Mayón entró en erupción en 2018, desplazando a 80.000. Los sistemas existen. Los planes de evacuación están redactados. Pero los planes solo son efectivos si se dispone del tiempo necesario para ejecutarlos. Y si Canlaon da menos aviso que Taal o Mayón, si el inicio de la erupción es repentino, si el flanco se derrumba sin un precursor sísmico claro, entonces el plan se vuelve irrelevante y la supervivencia se convierte en una cuestión de proximidad y suerte. Esto es lo que está sucediendo ahora mismo sobre el terreno. Las autoridades locales de La Carlota, La Castellana y Canlaon City han comenzado a preposicionar autobuses de evacuación en puntos estratégicos. Aún no se está trasladando la población, pero se está asegurando de que la capacidad de transporte esté lista. Los líderes comunitarios de los barangays más cercanos al volcán están llevando a cabo campañas informativas casa por casa, asegurándose de que cada hogar conozca las rutas de evacuación, la ubicación de los refugios y qué llevar consigo y qué dejar atrás. La Policía Nacional de Filipinas ha desplegado unidades adicionales en la región, no para el control de multitudes por el momento, sino para la gestión del tráfico, con el fin de garantizar que las carreteras permanezcan abiertas en caso de que se emita una orden de evacuación. Y los equipos de monitorización, los científicos y técnicos del Observatorio Pivolx, observan los sismógrafos, los sensores de gas y los inclinómetros en tiempo real, las 24 horas del día, buscando la señal que indique que el sistema está entrando en la fase final. Esa señal podría ser un aumento repentino de la sismicidad superficial,
un enjambre de docenas o cientos de pequeños terremotos agrupados justo debajo de la cima, lo que indicaría que el magma se ha fracturado a través de la última barrera de roca y está a segundos o minutos de llegar a la superficie. Podría tratarse de un aumento repentino en la amplitud del temblor, un cambio de un retumbo constante a una sacudida violenta, lo que indicaría que el magma se está fragmentando, que los gases se están expandiendo explosivamente, que la erupción ha comenzado. Podría tratarse de un evento de inclinación, un cambio repentino en el ángulo del terreno a medida que la cámara magmática se despresuriza o cuando el flanco comienza a deslizarse. O podría ser algo que no esperan. Una señal que nunca antes habían visto, porque Canlaon nunca había hecho esto en la era moderna de la vigilancia. Esa es la realidad de la vulcanología. Se trabaja con los datos disponibles, se aplican los modelos desarrollados a partir de otros volcanes y se realiza el mejor pronóstico posible. Pero cada volcán es diferente. Cada erupción es diferente. Y siempre hay sorpresas. El monte Ontake sorprendió a todos. El monte Santa Elena sorprendió a todos. Incluso el Pinatubo, que fue monitoreado intensamente durante 2 meses antes de su erupción, produjo una explosión lateral más grande y destructiva de lo que predecían los modelos. Cuando digo que los equipos se preparan para múltiples escenarios, no me refiero a una estrategia de precaución, sino a un enfoque realista. Se preparan para la erupción convencional, el evento de caída de ceniza UV3 con flujos piroclásticos confinados a los valles. Y, simultáneamente, se preparan para los escenarios de baja probabilidad y altas consecuencias, el colapso del flanco, la explosión lateral, el evento UV5 que lanza ceniza a la estratosfera y altera el clima. Porque si ocurre un evento de baja probabilidad y no estás preparado, el costo se mide en vidas humanas. Y las vidas que están en juego aquí no son abstractas. Son agricultores que han trabajado la misma tierra durante generaciones. Son familias con hijos en escuelas situadas a 8 kilómetros de la cima. Son comunidades que han vivido a la sombra del Canlaon durante siglos, comunidades que nunca han experimentado una erupción importante, que no tienen ningún recuerdo vivo de lo que esta montaña puede hacer cuando despierta de verdad. Así que, cuando cambia el nivel de alerta, cuando se emite la orden de evacuación, no se trata solo de una decisión científica. Es una decisión humana. Se trata de decirles a decenas de miles de personas que sus hogares, sus medios de subsistencia, todo lo que han construido, podría ser destruido. Y pedirles que confíen en que la decisión es correcta, que los científicos no están exagerando, que el riesgo es real. Y ahora mismo, el riesgo es real. Canlaon no se comporta de forma extraña por confusión, sino porque nunca antes lo habíamos visto actuar así. El sistema magmático está activo. Los precursores se están acelerando. Se conocen las debilidades estructurales. Y el tiempo para una respuesta segura y ordenada se está agotando. Si vives en Filipinas, si tienes familia en Negros, si trabajas en respuesta a desastres, seguridad aérea o planificación agrícola, debes estar atento a esto. No de forma casual. No como una noticia de fondo. Se trata de una situación en desarrollo con el potencial de convertirse en uno de los eventos volcánicos más importantes de la década. Y si se mantiene esta tendencia, si los demás volcanes del arco volcánico siguen el ejemplo de Canlaon, podríamos enfrentarnos a un periodo de actividad volcánica sostenida en todo el archipiélago filipino. Un periodo que pondrá a prueba la resiliencia de la región, la capacidad de los sistemas de respuesta y la habilidad de la comunidad internacional para coordinar la ayuda cuando se desarrollan múltiples crisis simultáneamente. Esto no es alarmismo. Este es el escenario al que apuntan los datos. Y quienes estudian esto, quienes han dedicado sus carreras a comprender cómo se comporta la Tierra cuando decide recordarnos que vivimos en un planeta dinámico e inestable, están atentos. Están compartiendo datos. Están coordinando planes de respuesta. Se están preparando para lo que venga. Porque algo se avecina. La única incógnita es cuán grande será, cuándo llegará y si estaremos preparados cuando suceda. Cuando el nivel de alerta de Canlaon cambie de nuevo, y lo hará, sabrán que la situación ha entrado en una nueva fase. Estén atentos al anuncio. Estén atentos a las órdenes de evacuación. Estén atentos a las actualizaciones de los datos sísmicos. Y comprendan que detrás de cada dato, detrás de cada cambio de nivel de alerta, hay personas reales tomando decisiones imposibles con información incompleta, tratando de salvar vidas en una situación que evoluciona más rápido de lo que predijeron los modelos. Esa es la realidad de vivir en el cinturón de fuego. El suelo bajo tus pies nunca es del todo estable. Y a veces, tras siglos de silencio, habla. Y cuando lo hace, escuchas.
Porque el precio de no escuchar está escrito en la historia de cada gran desastre volcánico que hemos registrado. Kan Laon está hablando ahora. Y lo que dice merece toda tu atención.